Paz y bien, hermanos. Les habla Fray Claudio Antonio Calderón del Valle, fraile y sacerdote capuchino, y como de costumbre vamos a meditar juntos el Evangelio que la Santa Madre Iglesia nos propone en este domingo 25 del tiempo ordinario. Concretamente vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16, y siempre damos algunas pinceladas del contexto en el que fue escrito este hermoso Evangelio, que nos van a ayudar a entender mejor el mensaje del Evangelio de hoy. Acordémonos que este texto fue escrito en el año 80, alrededor del año 80, en la comunidad de Siria de Antioquía. Fue escrito por San Mateo y la comunidad mateana. En esta comunidad, 10 años antes, los romanos habían tenido que sofocar una rebelión hebrea, terminando todo esto en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo. Y también ese mismo año 70 los cristianos serían expulsados de la sinagoga, acusados de herejes por su creencia en un Dios trino y uno, que era muy diferente a la creencia hebrea que cree hasta el día de hoy únicamente en el Dios único, únicamente en el Padre. Ahora bien, también hay un elemento que aclarar que es muy importante para la comprensión del texto de hoy. Aunque la comunidad era originalmente de mayoría hebrea, ya a partir del año 70, 80, 90, se empezaron a incluir en la comunidad diferentes personas del mundo gentil, especialmente de nacionalidad griega. Entonces esto generó conflictos entre los cristianos antiguos hebreos y los nuevos cristianos helénicos. Se armaron dos tendencias, por un lado los hebraizantes y por otro lado los helenizantes. Esto es importante y después vamos a ver por qué atañe a la reflexión que vamos a hacer en este domingo 25 del tiempo ordinario. Acordémonos que San Mateo va combinando secciones narrativas con también diálogos. Precisamente la perícopa que hoy vamos a analizar pertenece a la sexta sección narrativa, a quienes los expertos han intitulado La próxima venida del reino de los cielos. Y precisamente dentro de esta sexta sección narrativa se encuentra la parábola de hoy, que aparece en nuestras Biblias con el nombre de parábola de los obreros de la viña. Ahora sí, entremos en el texto directamente. Dice el versículo número 1, en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su vida. Y aquí empezamos ya con las cosas curiosas. Lo primero que tenemos que resaltar es que la parábola de hoy se presenta como una comparación. Por eso en el texto griego original dice homoia. Homoia es semejante. Semejante es el reino de los cielos a un señor, un oikodespoteis, que tenía una viña, y esto es importante, porque la viña es desde el Antiguo Testamento, especialmente sale en Isaías 5, es el símbolo del pueblo de Dios. Y tenemos que decir que la uva y el vino son muy importantes también en todo el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la alegría mesiánica. Ahora tenemos que aclarar que la Biblia en general condena el uso excesivo, el abuso del licor, el abuso del vino, pero el vino tenemos que también declarar que en el contexto bíblico es el símbolo, como ya dijimos, de la alegría, porque todos sabemos los efectos benéficos que crea en nosotros media copita, una copita de vino. Nos ponen alegres, nos relajan, entonces es el símbolo bíblico de la alegría mesiánica. Entonces un hombre tenía un viñedo. Ahora, aquí es curioso, es el oikodespoteis, el señor de la casa, el que sale a buscar obreros para su viña. Aquí tenemos que aclarar que estamos en el contexto del tiempo de la vendimia, es decir, el tiempo en el que se debe cosechar la uva.
La uva es un cultivo muy específico que cuando se madura hay que buscar un día, por un lado, sin lluvia para hacer la vendimia y por otro lado hay que recogerla con rapidez, con velocidad, porque si no la uva se pasa. Por otro lado, los viñadores tienen una fuerte preocupación y es procurarse mano de obra suficiente para hacer la recolecta de la uva. Y dado que este es un servicio que prestan los trabajadores de manera temporal, es decir, la recolecta de la uva es un trabajo temporal que se ofrece y se brinda únicamente una vez al año, entonces la demanda para la mano de obra es altísima y por eso dice que el dueño de la casa sale, ¿verdad? Proi, dice en griego. Proi significa antes de, viene del adverbio pro. ¿Antes de qué? Antes de la salida del sol, antes de la hora primera, antes de las 6 de la mañana y quiere contratar trabajadores. Mateo usa el verbo mistó, que viene de mistos, que significa salario. Entonces, mistó significa rentar por salario. Sale a rentar por salario, ¿verdad? Ergateis, es decir, trabajadores para que vayan a su ampelón, a su viñedo. Entonces sale, y esto nos tira inmediatamente al versículo número 2. Dice, tras ajustarse con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Entonces dice que se puso de acuerdo con los trabajadores y el verbo que usa Mateo es sinfoneisas, es el verbo sinfoneo del que ya hablamos la vez pasada, que es poner en armonía dos sonidos. De aquí viene también la palabra en español, sinfonía. Bueno, se puso en sinfonía con los trabajadores y estos acordaron que cobrarían un denario por el día de trabajo. Entonces, inmediatamente los envió, Mateo usa el verbo apostelo, a su viña a trabajar. Pasamos así al versículo número 3. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, entonces vemos que el oikodespoteis sale a la hora tercia. Y aquí tenemos que hablar un poco sobre el concepto y la división del tiempo entre los romanos y entre los griegos. Los romanos y los griegos dividían la jornada diurna en 12 horas. Por eso a la primera hora, a las 6 de la mañana, le llamaban hora prima. A las 9 de la mañana le llamaban hora tercia. A las 12, mediodía, le llamaban hora sexta. A las 3 de la tarde le llamaban hora de nona. Y a las 6 de la tarde, donde terminaba la jornada, le llamaban hora duodécima. Entonces estos son los conceptos que salen en el texto de hoy. Entonces dice que el oikodespoteis, el señor de la casa, sale también a la hora tercia, es decir, a las 9 de la mañana, y se encuentra a algunos, ¿verdad? Usa Mateo el verbo eido, que es vista trascendente, ve a algunos que están, el verbo isteimi, en la plaza, en la ágora, y están argos. Argos es un adjetivo muy interesante, significa inactivo, significa también en sentido amplio desempleado. Por cierto, para los que han leído la Odisea, sabemos que el perro de Ulises o de Odiseo se llamaba Argos, posiblemente porque era un perro vagabundo e inactivo. Es un nombre muy hermoso para un perro, Argos. Argos, el inactivo, el que no se mueve. Bueno, así estaban los trabajadores, porque nadie los había contratado. Pasamos así al versículo número 4. Dice este versículo, les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Entonces les dice, Hiopague, vengan detrás de mí, y vayan a mi ampeloma, a mi viña, y les daré los justos. Y aquí aparece el concepto de justicia, que es lo justo, lo dikaios, el pago justo por el trabajo
les ofrece el señor de esta viña. Entonces estos trabajadores gustosamente se van a trabajar. Recordemos que son las 9 de la mañana, mientras los primeros están trabajando desde las 6 de la mañana. Pasemos al versículo número 5 inmediatamente. Ellos fueron, volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Aquí nos da otras indicaciones cronológicas. Sale el oikodéspoteis, el señor de la casa, también a la hora ectos, a la hora sexta, y a la hora enantos, a la hora novena, es decir, a las 12 mediodía y a las 3 de la tarde, y hace lo mismo. Es decir, le dice, vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a dar lo justo. Aquí ya tenemos que ir sacando cuentas, porque los que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana, obviamente van a trabajar 12 horas, una jornada completa. Los que entraron a las 9 van a trabajar 3/4 de jornada, es decir, 9 horas. Los que entrarán a las 12 mediodía solo van a trabajar media jornada, es decir, 6 horas. Y los que entrarán a las 3 de la tarde, solo 1/4 de jornada, es decir, 3 horas. Pasamos al versículo número 6. Dice, todavía salió a eso de la hora 11 y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo, ¿por qué están aquí todo el día parados? Entonces vuelve a salir a la hora 11. A la hora 11 es cuando falta una hora para que sea la hora 12. Explicamos que la hora 12 son las 6 de la tarde o cuando cae el sol. Entonces, si está saliendo a la hora 11, es aproximadamente a las 5 de la tarde y se encuentra a otros que también están argos, que están inactivos, y también los invita a ir a trabajar a su viña, diciéndoles también que les va a pagar lo justo. Lo justo, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es esto justo, porque en base a esto es que transcurre la perícopa del día de hoy. Pasamos al versículo 7. Le respondieron, es que nadie nos ha contratado, dijo él, y también vosotros a la viña. Entonces ellos se excusan, pobres, nadie les había contratado, lo que es bastante extraño, porque como les digo, en los días de la vendimia había bastante demanda de mano de obra, y más bien era todo lo contrario, era bien difícil encontrar suficiente mano de obra. Esto ya nos dice que esto es una parábola, es decir, una ficción literaria que tiene una moraleja, un mensaje que tenemos que descifrar. Entonces, les dice, ¿verdad?, que vayan a su viña a trabajar. Y pasamos así al versículo 8. Dice el versículo 8, al atardecer dijo el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Entonces el texto nos da la indicación de que era la tarde, era opsios, es decir, cuando está cayendo el sol, y según la Torá, lo justo era pagar al trabajador diariamente antes de que cayera el sol, porque todo trabajador merece su salario. Pero le dice el Señor a su administrador, a su capataz, al epitropos, al que está arriba, a cargo del lugar, dice que llámalos a todos los trabajadores y págales. Usa Mateo el verbo apodidomi, págales, pero empieza el verbo erjomai por los que son ton escaton, eos ton proton, es decir, empieza por los últimos, te viene la palabra escatos, los que están de último, hasta los proton, hasta los primeros, empieza a pagarles, y así caemos directamente en el versículo 9. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron 1 denario cada uno. Vinieron los últimos, ¿verdad?, los de la hora 11, es decir, los que entraron a las 5, los que solo trabajaron 1 hora, y recibió cada uno 1 denario. En griego dice anna denarium, cada uno 1 denario.
Pasamos al versículo 10. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más. Sin embargo, también ellos cobraron un denario. Entonces dice el versículo 10 que al venir los primeros, ellos esperaban, y Mateo usa la palabra nomiso. Nomiso significa hacer por ley, es decir, que lo que ellos esperaban era según lo justo, lo legal, que cobrarían más cantidad. Mateo usa el adverbio pleion, que significa más cantidad justamente. Y al final recibieron, Mateo usa el verbo lambano también, cada uno, anna denarium, un denario. Pasamos al versículo 11. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario. Mateo usa aquí el verbo goguzzo. Goguzzo significa hablar entre dientes, hablar para adentro. Ahora, no hablaban en contra del epitropoi, es decir, el capataz, sino en contra del oikodéspoteis, del dueño, del señor de la casa. Empezaron a hablar mal, obviamente porque estaban descontentos con lo que se les había pagado. Y vemos cómo en el versículo 12 el señor de la casa le responde. Le dijeron, estos últimos no han trabajado más que 1 hora y resulta que les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. El versículo número 12, Mateo usa la palabra isos. Isos significa igual. Le están diciendo los trabajadores que entraron en la hora prima, a las 6 de la mañana, tú estás haciendo igual a estos que trabajaron solo 1 hora. Y nosotros soportamos, es el verbo bastazo, el varus, es decir, lo pesado del día, y también el causon, el calor de la jornada, y los estás igualando a nosotros. Y aquí en el versículo 13 es donde el señor de la casa le responde el señor de la casa. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no te ajustaste conmigo en 1 denario? ¿Verdad? Entonces contesta el Señor, usa el verbo contestar, dice etairos. Etairos significa compañero de clan. ¿Verdad? Compañero de clan, no te he hecho ningún mal. Es el verbo adikeo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo, sinfoneo, ¿verdad? En que la paga sería 1 denario. Entonces aquí vemos un detalle del texto. Aunque a nosotros, viéndolo desde afuera y superficialmente, nos parece que hay una injusticia, en el fondo del texto no hay injusticia. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue que la paga del jornal era lo ordinario, y lo ordinario era 1 denario, y así había sido el contrato verbal. Sin embargo, como los que solo trabajaron 1 hora también recibieron 1 denario, estos que empezaron a trabajar a las 6 de la mañana se sienten defraudados. Y el señor de la casa les está diciendo, no, el acuerdo fue 1 denario y 1 denario te estoy pagando. Pasamos al versículo 14. Entonces el señor de la casa dice, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. Entonces le dice el señor de la casa, Hiopage, vete, ¿verdad? Dice, quiero dar, ¿verdad?, por mi parte a estos lo mismo que a ti. Y aquí ya se va complicando la situación, pero también se va explicando el corazón del asunto. El problema no es que hay una injusticia, sino que en el corazón del señor de la casa hay un criterio nuevo, y el criterio nuevo es que él quiere darle lo mismo a los que trabajaron 1 hora, 3 horas, 6 horas, 9 horas, que a los que trabajaron
la entera jornada de 12 horas. Y explica mejor en el versículo 15, es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero. O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno. Y aquí vemos una aclaración. Obviamente todo es del Señor y el Señor maneja sus cosas como mejor le parece. Usa el verbo teleo. Teleo significa tener la voluntad, querer hacer, ¿verdad?, con mis cosas lo que yo quiero. Y aquí usa un hebraísmo, dice, o va a estar tu ojo malo. Tu ojo malo es cuando alguien siente celos o enojos. Por cierto, la misma palabra de Dios va a decir que los ojos son el espejo del alma, y es cierto, cuando uno está con egoísmo o con celos se le ve en los ojos porque la vista cambia, ¿verdad? Se frunce el ceño y también las pupilas se dilatan cuando estamos, ¿verdad?, bajo una emoción interior de este tipo. Pero también tener el ojo malo significa ser, diríamos en buen español costarricense, agarrado, mezquino, o tener el corazón duro y no estar abierto al amor a los demás. Y aquí el problema es que el Señor está diciendo, ¿verdad?, que está celoso únicamente porque yo soy bueno. Y aquí llegamos al corazón de la perícopa de hoy. Y el corazón de la perícopa de hoy es que la justicia de Dios no es igual a la justicia de los hombres. Y Jesús está enseñando algo muy aclarador. Todo el Antiguo Testamento se había manejado bajo el criterio central de la teología de la retribución directa, que predicaba, y esto sale en especial en el libro de Job, que si uno se porta bien, Dios da al que se porta bien beneficios, lo bendice. Si uno se porta mal, Dios castiga. Entonces es una justicia basada en el mérito y en el demérito. Si yo tengo méritos, Dios me premia. Si yo tengo deméritos, Dios me castiga. Sin embargo, aquí estamos llegando a la revelación plena. Nos está diciendo Jesucristo, no, así no funciona el reino de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. En otras palabras, lo que estamos viendo es cómo Jesús está demoliendo la religión del mérito y está plantando un nuevo principio. El reino de los cielos se asienta sobre el amor gratuito e incondicional, el amor sin cálculo, el amor sin esperar nada a cambio, el amor desinteresado. Por eso le dice Jesús a este trabajador, va a estar tu ojo malo porque yo soy bueno. Pasamos al versículo 16. Dice el versículo 16, así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y este versículo es muy esclarecedor. Y volvemos al contexto en el que fue escrito este evangelio. Posiblemente este evangelio esté haciendo visible una pugna que había en la comunidad mateana, donde los primeros cristianos que venían del tronco hebreo y eran antiguamente hebreos convertidos a la nueva religión, se están quejando. ¿Por qué? Porque ellos han sido seguidores de la ley de Dios y de la Torá y también de los principios fariseos de la Mishnah, los 613 preceptos que habían generado ellos a lo largo de la historia, y ahora se están encontrando con conversos del mundo griego. Muchos de ellos han entrado al camino, como se le llamaba a la iglesia en los primeros tiempos, han entrado ya viejos y han prácticamente empezado ya en edad madura. Y les parece a los antiguos hebreos convertidos al cristianismo que hasta cierto punto es injusto que Dios pague y trate igual a los paganos que entraron de últimos que a ellos que están desde el principio en la viña del Señor, en el pueblo de Dios. Es decir, hay celos de los hebraizantes. Los hebraizantes se sienten parte del pueblo de Dios desde siempre,
porque son el pueblo elegido por Dios. Y ahora están entrando algunos que son del mundo gentil, del mundo helénico principalmente, y están predicando los apóstoles de Cristo que el Señor trata a todos igual, trata a todos con igual amor y paga a todos con la misma moneda. Y aquí ya declaramos que la moneda con la que paga Dios a todos, indiferentemente, es el amor ágape, es el amor incondicional. Entonces, como les digo, este versículo 16 delata posiblemente una pugna que había entre los hebraizantes y los helenizantes. Profundicemos un poco en el meollo de la perícopa de este domingo 25 del tiempo ordinario. Y el meollo del asunto está en la gratuidad que se va a convertir en el centro del reino de Dios. El ágape es amor gratuito, no solo incondicional, es amor gratuito. Y gratuito viene del concepto griego charis. Charis, que significa gracia, belleza, gloria, favor. También significa placer, gloria, respeto, honor, gratitud, agradecimiento, generosidad. Pero también significa favor o beneficio, beneficio que se da sin merecerlo. Es decir, gracia divina, dádiva. Por eso charis es sinónimo también de gratuidad, algo que se recibe sin haber trabajado, algo que se recibe sin tener mérito alguno. De aquí viene la palabra carisma, viene de charis y ma. Charis, ya dijimos lo que significa, y ma significa resultado de una acción. Entonces, un carisma es algo que se recibe de Dios gratuitamente, una gracia divina. Por eso a los carismas la Iglesia los ha definido como gracias gratis dadas. ¿Dadas por quién? Dadas por Dios. Esta palabra se tradujo al latín con la palabra gratia. Por cierto, antes de entrar en la palabra gracia, vamos a aclarar que también la palabra caridad viene de charis. Entonces, cada vez que hacemos caridad, nos comprometemos a un acto de amor incondicional y totalmente gratuito, sin esperar nada a cambio. Este es el espíritu de la caridad cristiana. Por cierto, la caridad va a ser entendida dentro de la teología católica como virtud teologal infusa y como la más importante de las virtudes teologales infusas, como nos va a decir después San Pablo, porque es la única que subsiste. La charis, la caridad, es el mismo amor de Dios. Entonces, aquí ya entendemos que el corazón de Dios no solo es amor ágape, es decir, amor incondicional, sino el corazón de Dios es gratuidad. Dios es gratis. Pasamos ahora hacia la traducción latina. Entonces, esta palabra se tradujo por gracia en latín. Y después, con el tiempo, ahora ustedes saben que el latín tiene declinaciones. La declinación en ablativo plural es gratis, con doble I, pero por uso se fue eliminando la I, una de las I, y este ablativo quedó resumido a gratis. El ablativo plural, gratis, y esta palabra es internacional, la usan muchas lenguas. Gratis es un sinónimo entonces de gracia y significa recibir algo sin merecerlo, recibir algo sin haber trabajado, recibir algo sin mérito. Entonces de ahí viene la palabra gratis, que significa hacer un favor, recibir por benevolencia, hacer algo simplemente por agradar. En latín, gratis también tiene el acusativo personal, que significa hacer favor a alguien, complacer a alguien, regalar algo, aquí es el acusativo de cosa, o también dar como favor algo. También significa perdonar,
conceder favores, y favores se dice charitas, de ahí viene la palabra caritas que ya explicamos en griego, caritas. Entonces, este es el verbo en griego charizomai, que es dar una gracia, dar algo gratis, dar un favor. Y este es el corazón del Evangelio de hoy y es lo que nos quiere enseñar el Señor hoy. No podemos meter las reglas de los negocios humanos en el reino de Dios, porque el reino de Dios no se maneja por negocio. Cuando uno establece un negocio, tiene un interés. Interés viene del latín interesse. In significa penetración, algo que penetra. Ter es un sufijo contrastivo y ese es el verbo ser. Por lo tanto, interesse es lo que está entre dos personas. Porque siempre que hay un negocio hay un interés mutuo, porque hay dos personas que están haciendo un contrato. Entonces no podemos meter esta óptica del interés en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es algo nuevo, algo que se basa en la ley del charis, de la gratuidad, y no en la ley del interés. Es decir, el Señor hoy nos enseña que debemos actuar desde la gratuidad, sin esperar nada a cambio, hacer las cosas gratuitamente. Y nos lo pone como ejemplo. El Padre da gratuitamente, no por méritos, no por el trabajo hecho. Él quiere pagar a los últimos igual que a los primeros. Pero no solo nos está diciendo Jesús cómo se comporta el Padre, sino que nos está diciendo cómo nos debemos de comportar cada uno de nosotros. Quizás el texto que mejor lo aclara es el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo del 31 y siguientes. Por cierto, un texto que hemos traducido mal, porque en griego este texto va a tirarnos una pregunta y 3 veces el texto va a decir poia humin charis estin, usa el concepto charis. En español significaría literalmente ¿qué hacen de gratuito? ¿Ustedes qué hacen de gratuito? En cambio, las malas traducciones ponen, ¿verdad?, ¿qué mérito tienen? No, aquí está mala la traducción, no se trata de méritos, se trata de gratuidad. ¿Qué hacen de gratuito? En latín, San Jerónimo traduce que vobis est gratia. Ya explicamos el concepto de gracia. Otra vez, ¿qué hacen de gratuito? Estamos hablando de la ley de la gratuidad. Vamos a leer el texto de Lucas 6, versículo del 31 y siguientes. Dice así: traten a los hombres como quieren que ellos los traten. Si aman a los que los aman, aquí Lucas está usando el verbo agapao, aquí viene la pregunta, poia humin charis estin, ¿qué hacen de gratuito? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a los que se los hacen a ustedes, otra vez, poia humin charis estin, ¿qué hacen de gratuito? También los pecadores hacen esto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, otra vez, por tercera vez, poia humin charis estin, ¿qué hacen de gratuito? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien sin esperar nada a cambio. Seréis así hijos del Altísimo. Y aquí está el meollo del asunto, la palabra charis. Hacer el bien sin esperar nada a cambio, como dice el versículo de Lucas 6, 31 y siguientes. También el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 8, dice: curen a los enfermos, revivifiquen a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Y aquí, aunque no usa el concepto de charis, usa un sinónimo, que es
Dorian, que también significa dar en dádiva o dar en regalo. Entonces vamos aterrizando el texto. El Evangelio de hoy es un canto al amor incondicional y agregamos una nueva característica del ágape. El ágape también es gratuito, el ágape es charis, el ágape es gracia, el ágape es gratis, el ágape es caridad. Entonces es diríamos, una postura del corazón. Cuando un cristiano se decide a amar, tiene que hacerlo no solo incondicionalmente, sino también gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Entonces, la ley del reino de los cielos es darlo todo incondicionalmente y gratuitamente para recibirlo también todo del Señor gratuitamente. No esperar que el Señor nos dé por méritos, por lo que hayamos hecho. No, lo que Dios da es charis, es gratuidad, es gracia. Por eso los discípulos le preguntan en un momento al Señor, entonces, ¿quién se puede salvar? Y Jesús responde a Pedro, para el ser humano es imposible, pero para Dios nada es imposible. La salvación es gratuita, no es un mérito, no se merece, es dádiva gratuita de Dios, es charis, es caridad, es gratis. Y así, de este mismo modo, nos pide actuar el Señor. Tenemos que actuar bajo la ley de la gratuidad, hacer el bien sin mirar a quién y hacerlo todo lo que hagamos por gratuidad, sin interés alguno. Entonces, darlo todo y perderlo todo para recibirlo todo gratuitamente del Señor. El contenido de la perícopa de hoy, en términos lingüísticos y en términos de complejidad, es básicamente bastante más sencillo que los otros textos que hemos meditado en domingos interiores. Sin embargo, la magnitud del desafío, la magnitud que nos lanza hoy el Evangelio es muy desafiante y es muy grave en intensidad, porque el Señor nos está diciendo, no se conformen con un amor de cambio, yo te doy y tú me das, no, dale al que no te puede dar y no esperes recibir nada a cambio. Es decir, no tengas ningún interés, da todo gratuitamente. Y esto, para que entre en nuestro corazón, se requiere una madurez espiritual grandísima y un alto nivel de conversión. Hay muchas personas que he conocido en mi vida que han llegado a este nivel de vida cristiana, a darlo todo gratuitamente. Y cuesta mucho entenderlos. De hecho, cuando uno no está convertido y ve este tipo de personas, uno cree que son tontos porque regalan todo, dan todo, pierden todo. Y entonces uno le llega a decir frases como esta, no seas tonto, cobra, ¿verdad? Mira, están abusando de ti. En cambio, el Evangelio nos dice que estas personas no son tontas, todo lo contrario, tienen mucha inteligencia espiritual, porque han llegado al centro del corazón de Dios, que es la gratuidad, y han aprendido a darlo todo. Han aprendido que del Señor es la tierra y cuánto la llena. Han aprendido que no somos dueños, que somos administradores. Y han aprendido a administrar bien todo lo que han recibido. ¿Y cómo lo administran? Pues compartiéndolo con los hermanos. Hacer el bien sin mirar a quién, dar sin medida y dar gratuitamente. Entonces han entendido el corazón del Evangelio, el corazón del reino de los cielos, que es el ágape, amor incondicional, pero también el ágape, amor gratuito. Hermanos, hermanas, cuánto nos falta por cambiar, cuánto nos falta por convertirnos. La mayoría de nosotros, y yo poniéndome en primer lugar, tenemos el corazón de piedra, somos muy rápidos y muy buenos para estirar la mano y recibir,
pero somos muy lentos y muy duros de corazón para dar. Ahora, no me refiero solo a bienes materiales, porque también hay conductas que en apariencia son de charis, son de gratuidad, son de caridad, pero no lo son. Por ejemplo, aquellos que hacen actos de caridad con el teléfono celular en la mano, sacándose selfies para después publicar lo bueno que son en sus páginas sociales. Bueno, ahí ya recibiste tu salario. A veces también nos disfrazamos de caridad en nuestras posturas, pero en el fondo somos manipuladores y al final nos gusta a muchos de nosotros siempre salirnos con la nuestra, es decir, manipular y hacerle creer a los demás que los estamos haciendo partícipes de una decisión, cuando al final de cuentas todo lo que hacemos es una manipulación para que al final todos hagan lo que yo quiero que hagan. Bueno, ya recibiste tu salario si haces eso. A veces también la caridad es medida y tiene un objetivo escondido, porque damos no gratuitamente, sino es una especie de canje, porque quiero ganar fama, porque quiero parecer un filántropo y aparecer como bueno, porque quiero hacerme campaña y que voten por mí en las próximas elecciones. O, muy bonito también, presentarme como filántropo, como benefactor del pueblo, haciendo caridad entre comillas con los bienes públicos, cuando no son bienes propios, son bienes de los demás. Y entonces es muy bonito hacer caridad con los bienes de otros, pero con los tuyos. O a veces tenemos una cierta caridad, pero solo damos cosas viejas, cosas que están por vencerse, ropa usada, cosas que ya no necesitamos, pero lo que sí necesitamos, lo que está nuevo, lo que me gusta, ay, cómo cuesta compartirlo. El ego es expansivo y, como digo, a veces tenemos falsas posturas de charis, de gratuidad, de caridad, ¿verdad? Y digo falsas posturas porque en el fondo todavía mantenemos intereses, es decir, esperamos cobrar de alguna forma. Es más, popularmente la gente dice, nadie da nada gratis. Falso. Si hay alguien que da las cosas gratis, y ese alguien es Jesús, porque Jesús es gratuidad y Jesús es el reflejo del Padre a través del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es círculo de amor ágape, incondicional y gratuito. Y ese mismo amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del bautismo. Por eso el Evangelio de hoy nos pide ama incondicionalmente y gratuitamente. Difícil arte y difícil tarea la que nos pone este Evangelio de hoy. Por eso le pedimos a Dios que cambie nuestro corazón de piedra por uno de carne, semejante al suyo, un amor que ame incondicionalmente, gratuitamente. Por eso le pedimos al Señor que cambie nuestra fiebre posesiva, que nos abra al bien de nuestros hermanos, que aprendamos a amar con gratuidad en todos los ámbitos de nuestra vida, porque todo lo que Dios nos ha dado es una posesión que Dios nos dio a administrar, que podemos compartir. Al final, ¿verdad?, me va a decir alguno, padre, pero si vivimos bajo esta norma nos vamos a quedar sin nada. Es cierto, te vas a quedar sin nada y quedándote sin nada vas a ganar al todo. Aquí hay una paradoja. Tendrás que perderlo todo para ganarlo todo. Por eso la primera bienaventuranza nos dirá, bienaventurados los pobres, porque el que entiende y vive existencialmente la ley de la gratuidad, la ley del reino de los cielos, al final se va a quedar sin nada. De por sí, nada es nuestro, del Señor es la tierra y cuánto la llena, somos simples administradores. El que se queda sin nada es porque entendió eso, que es un administrador y administró bien, repartiendo lo que tenía a su prójimo, bajo la ley del amor incondicional y gratuito. Y por eso se hizo pobre, y por eso va a ser bienaventurado, porque se parece a Jesucristo. Entonces, el Evangelio de hoy nos invita a imitar a Jesucristo, a dar sin esperar recibir. Es una invitación a la gratuidad, es una invitación a la caridad,
es una invitación a dar como da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Repito, hasta la saciedad, el amor ágape es amor incondicional y amor gratuito. Que este amor penetre en nuestros corazones y que de verdad seamos otros Cristos. Eso es lo que significa la palabra cristiano, es decir, expertos en amor ágape, en amor incondicional y amor gratuito. Queridos hermanos, en estos momentos de pandemia, de recesión y de crisis de gobernabilidad que estamos experimentando la mayoría de nuestros países, este evangelio cae como anillo al dedo, porque de esta crisis no nos vamos a salvar solos. Si ponemos en práctica la ley de la gratuidad que el Señor hoy nos está enseñando juntos como comunidad de amor, podemos salir adelante. Donde se vive la gratuidad, ciertamente estará Dios presente, y Él mismo nos dirá a través de San Pablo que las manos que dan bajo la ley de la gratuidad siempre estarán llenas. Así que también es una invitación para, en medio de la pandemia, de la recesión y de la crisis política, vivir en el Haris, vivir en la caridad, vivir en la gratuidad del amor que Jesús nos ha enseñado a nosotros, sus hijos, los hijos del reino de Dios. Les envío a todos mi bendición en los diferentes países donde nos escuchan, siempre pidiéndoles con humildad sus oraciones por mi conversión, por el ministerio que realizo para mí y para mis hermanos de comunidad y también para mi familia de sangre. Que el Señor los bendiga a todos, paz y bien en el Señor Jesucristo.